¿ok? Y entonces, de esta manera, íbamos a sacar las semanas de cotización totales. Y eso no era más que una suma, ¿no? Voy a quitar estas negritas. Ahí está. Y entonces, lo primero que no me daba en la mente dentro de sus preguntas es, ¿por qué alguien tendría menos de 1000 semanas a la edad de retiro? Alguien preguntó en el chat eso. Esta persona que preguntó está aquí. Sí, miren, si vemos ley 73, ley 97, perdón, el mínimo de semanas que tienen son 1518. Nos piden 1000, ¿no? Entonces, acá la pregunta era como, ¿por qué les faltaban semanas de cotización? ¿Alguien tuvo esa duda de los que estaban aquí o a alguien le pasó eso por la mente? Ajá, ok, en todas, como aparece aquí. Ok, ok, Nancy. Entonces, pues si se dan cuenta, ley 73, todos tienen más de 500, ¿no? Mínimo 1500. Ahora, al final usen su lógica, ¿no? ¿Cuánto estábamos pidiendo para este plan, para retirarse de servicios totales como mínimo? 20 años, ¿no? Y si son 20 años en la compañía por 52, son 1040 semanas. Entonces, naturalmente, nadie iba a tener menos de 1000 semanas. O sea, por pura lógica, nadie iba a tener menos de mil semanas, porque necesitaban 20 años de servicio, al menos en esta compañía. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, de aquí tenían dos formas, ¿no? Primero yo hubiera hecho primero ley 73 y luego hubiera hecho ley 97, ¿no? Entonces, en esta parte ya tengo separado yo ley 73 y ley 97, ¿no? Ahora, podían hacerlo hacia la derecha, todo acumulativo o como se les ocurriera. Al final, lo primero iba a ser el salario base de cotización al retiro. ¿Cuál iba a ser? Y entonces, aquí, si lo querían hacer naturalmente como debe, ¿cuánto debía de haber crecido el salario mínimo? ¿Y cuánto debía de haber crecido la inflación? Es decir, vamos a poner aquí salario mínimo al retiro y UMA al retiro. Para todos es diferente, ¿están de acuerdo? Entonces, el salario mínimo, creo que ni siquiera lo tenemos escrito por acá, pero vamos a usar esta hoja. Salario mínimo 2023, UMA 2023. ¿Sacaron esos datos? ¿Por ahí? ¿Alguien? Si no, búsquenlos y me los pasan, por favor. La UMA es 103.74. ¿Y el salario mínimo? Gracias. Entonces, con estos datos, pues no era más que hacer, antes de eso, déjenme mover la hoja por acá para no estarnos moviendo tanto.
y sería el salario mínimo por 1 más el crecimiento del salario mínimo que pusimos aquí a la, y en este caso, servicios futuros. ¿Okay? Ahora, ya sé que en 2025 el salario mínimo creció 12%, hubo otros de 20 y bla, 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 pero ahorita solo es para efectos de la clase. ¿Okay? Salario mínimo y vamos a hacer exactamente lo mismo con la UMA. 64. Ah, no, 12. 12. Ahí está. Entonces, hasta este punto, todos tienen la UMA y el salario mínimo al retiro, ¿no? Ahora, lo que nos tocaba era comparar el salario al retiro para determinar el salario base de cotización. Vamos a abrir aquí y ahorita lo volvemos a ocultar. Y aquí está, ¿no? Salario al retiro. Entonces, el salario al retiro, vamos a poner tope del salario base de cotización y sería este por 25 por 30.4, ¿no? X. Vamos a hacerlo de aquí para acá. Este sería el tope del salario base de cotización, dependiendo de la edad de retiro de cada uno, ¿no? Y entonces, pues aquí era muy sencillo, ¿no? El salario base de cotización al retiro tendría que ser el... Bueno, vamos a ponerlos. ¿Sí? Ah, no, que sería el mínimo, ¿no? Sería el mínimo. Del tope y el salario Ah, base. el mínimo entre el tope y el salario al retiro, ¿no? Ahí está. Gracias, Ceci. Aquí podrías, justo yo lo pensé, sí, pero Ceci lo pensó antes. Ajá, si SR es mayor al tope, entonces tope. Y si no, SR, ¿no? Pero, pues sí, nos da lo mismo. O nos debería dar lo mismo. Sí, ahí está. ¿Ya vieron? Sí, Nancy. Ok. Ya tenemos el salario base de cotización al retiro. Entonces, pues ya de aquí, lo más sencillo es sacar el número de UMAS diarias, que sería este entre 30.4 entre la UMA al retiro.
Para estos no les aplica, pero sí lo podemos poner. Ah, no, sí lo necesitamos. Ahí está. Y entonces, de aquí, pues sacar cuantía básica, incremento anual. Así, bueno, esto puede ser por base, ¿no? Ahora, curioso, no tengo nadie abajo del 6. ¿Ya vieron? El mínimo es 8. Entonces, como ya sé que el mínimo es 8, ¿qué creen? Pues ya sé que la cuantía es 13% y que este es 2.45%. Ni siquiera tuve que hacer un buscar, ¿están de acuerdo? ¿Sí todos? O sea, aquí, acuérdense, la tabla corre desde un salario mínimo o menos hasta 6 salarios mínimos o más. Y entonces, aquí el mínimo es 8. Nadie está por debajo de esos 8. Para todos les tocaría la última cuantía y el último incremento anual. Semanas en exceso o años en exceso serían las semanas de cotización totales menos 500 entre 52. Y ahí están, ¿no? Y entonces, el factor, pues nada más sería el 13% más el incremento por el exceso. Este es factor de pensión. Y entonces la pensión sería igual a este por el salario base de cotización al retiro, por el 1.11, por el 1.15 y ya. Y no tengo que reducir nada porque todos están yendo a los 70, ¿no? No hay un factor de reducción. Entonces, de este voy a sacar tasa de reemplazo IMSS. ¿Dónde tenemos? ¿Ya vieron? Miren, hay 108%, 105, 101, 112, 110. ¿Eso puede pasar? Pues siempre y cuando tengan muchísimas semanas, ¿no? Ejemplo, este tiene 2000 semanas, más incrementos anuales, más asignación familiar, pudiera pasar 1900, 1900, 2000. O sea, si se dan cuenta, es número grande de semanas de cotización, ¿no? Entonces, puede pasar. Este seguramente lo voy a prolongar hacia la derecha, pero bueno, ahí está. Y si se dan cuenta, ¿cuánto me tardé en sacar repensión ley 73? Y por lo que entiendo, ustedes lo hicieron igual, ¿no? ¿Qué es esa cara, Ceci? Ay, perdón. Tengo malas edades de cotización. ¿Tienen malas semanas de cotización? Ok. Pues déjenme decirles que el punto de eso es justo que encuentran el error. Y voy a ocupar tu ejemplo, Ceci, no por el error, sino por lo que hiciste ahorita. Nancy, sí, Nancy. Nancy y yo pensamos en el salario base de cotización al retiro en poner una condicional. Y tú solo pensaste en un
saca el mínimo, ¿no? Eso que hizo Nancy y eso que hice yo es nuestro chip en automático de pensar que está difícil hacer eso, ¿no? Entonces, si está complejo, pues me agarro y me pongo mi condicional. Pero tú dijiste, pues es lo mismo que si sacas un mínimo, ¿no? ¿Sí, Yatsil? Perdón, profesor. Presioné el botón. Ok. Entonces, pues es más sencillo que poner un mínimo. Les puedo asegurar, ¿sí, Nancy? Ok. Ajá. Sí, claro, así es. Entonces, o sea, es esa parte de pensar primero en lo más sencillo. Ahora, Ceci, explícame cómo tú atacaste esto, porque lo que me decías es, yo me equivoqué en semanas de cotización. O sea, ¿cuál fue tu idea para calcular esto? Es que no consideré que pues los años de servicio futuro, Ajá. pues todos los va a cotizar en la empresa, ¿no? Yo dije, pues igual y no, entonces sumé esos años a futuro con los de antigüedad en el IMSS Ajá. y de ahí saqué la densidad de cotización y ya de ahí saqué pues las años de semanas requeridas y Y para todo. hacer cálculos. Ok, pues sí, o sea, justo ahí tu mente te traicionó, ¿no? Porque al final, acuérdate, estamos haciendo un plan de pensiones para esta empresa y el objetivo es que se retire en esta empresa, si no, no le pago el plan de pensiones. Entonces, ahí es donde les tronó. O sea, no era tan complejo, nada más era agárrate el año en el que entró y hacia atrás y multiplícalo por punto 4. Y luego de que entró servicios pasados hacia adelante, servicios futuros, pues se va a quedar en la empresa porque lo quiero jubilar en la empresa. Entonces, pues solo súmalos, son ciertos. Entonces, ahí, o sea, ahí les falló la lógica. Por eso te decía, tu lógica para el salario base de cotización al retiro fue muy bueno, fue muy rápida, pero acá algo me tronó. O sea, me fui muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la parte que les digo que tienen que ir conectando ustedes, ¿no? Ok, ahora, pues esto ya está, pensión ley 73, ¿no? Ahora, para lo de ley 97, por ahí una de las preguntas fue, ¿cómo acumulo hacia atrás? Y entonces, pues tenían varias formas de hacer esto, ¿no? La más sencilla sería deflacionar el salario, ¿no la creen? Es decir, salario base de cotización inicial. Ahorita voy a ocultar a estos batillos, ¿vale? Nomás para que no nos hagan ruido. Ahí está. Entonces, y voy a ocultar, sí, de aquí para acá. Ahora, el salario base de cotización inicial, pues no era más que el salario base de cotización que tengo, ando por aquí, por uno más Se trabó. No se ve nada.
Pues me parece que está presentando, pero pues no pues, se ve nada. No sé. Sí, como que se quedó ahí. Déjenme le escribo para ver qué pasó, chicos. Espérenme tantito. Y se marchó. Ah, se le fue la luz. Esperemos un momento, por favor, si vuelve prontamente. Gracias. Hola. Hola. Una disculpita, se fue la luz. Entonces, ya no ven mi pantalla, ¿sí? No. No. Ahí está. Nos quedamos en el salario base de cotización inicial, ¿no? Entonces, era más fácil deflacionar el salario y calcular que ir acumulando o lo que sea que se hayan inventado. Entonces, iba a ser el salario base de cotización inicial, iba a ser el salario base de cotización de hoy por uno más la tasa a la menos, pues en este caso serían las semanas que ya cotizaron antes de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo haremos eso? Podríamos hacer, yo creo que para que sea más claro, vamos a hacer año de la fecha de ingreso menos el año de ingreso al IMSS, ¿no? Años
cotizados antes. Ahí no le estoy poniendo la densidad, solo estoy sacando los años anteriores, ¿ok? Entonces, esto a la menos esos años. Y ese sería su salario base de cotización inicial, ¿vale? Ahora, de aquí, lo más fácil era hacerlo hacia atrás y luego llevarlo todo hacia adelante, ¿no? Podíamos hacer un corte a 2023 y después llevarlo todo de 23 hacia adelante, pero en teoría, como tiene la misma tasa, pues tendrá lo mismo. Pero ¿por qué sí vamos a tener que hacer el corte? Porque en este punto, para las aportaciones, voy a tener que meterle la densidad de cotización. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a poner aportaciones antes de empresa. Empresa actual. Esto, pues sería, bueno, creo que aquí vamos a tener que hacer, esto va a pegar como por acá, yo creo. Y aquí vamos a calcular una afín. ¿Están de acuerdo? Y esa afín va a ser 1 más, 1 menos, la tasa J a la menos este tiempo, ¿ok? Porque solo quiero las aportaciones de ese tiempo. Ahí aquí me falta algo, ¿no? Entre la tasa J. Ahí está. ¿Sí estoy bien? Creo que puso al revés los signos, porque es 1 menos, 1 más la tasa. Ah, sí, gracias. Con razón me salió muy alta. 1 menos, 1 más. Gracias, Ángel. Ahí está. Entonces tengo la afín de esto y aquí voy a poner las aportaciones a valor presente, que no sería más que el salario por 6 por el 15% y esto por la afín. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué el salario por 6? Porque las aportaciones del IMSS son bimestrales por el 15% de aportación que estoy haciendo. ¿Sí? Ok. Ahora, todo esto, pues simplemente si lo multiplico por el 0.40 de la densidad de cotización, pues ahí queda, ¿no? Y entonces, saldo afore antes de empresa sería este por 1 más la tasa de interés o de descuento a la, pues los periodos que hice, ¿no? Porque eso es hasta el ingreso a la empresa. Ahí está. Este es lo que acumulé hasta ese punto, o lo que estimamos que habría acumulado hasta ese punto, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Eso era lo más difícil, ¿eh? De ahí en adelante ya lo conocen. ¿Sí o no? ¿Seguros no hay dudas? ¿Seguros no hay preguntas? ¿Cómo? ¿No? Ok. Entonces, este saldo está a la fecha de ingreso del trabajador. ¿Están de acuerdo? Ahora sería la suma de los servicios futuros y los servicios totales. Le voy a poner N. Y a esta N le voy a poner servicios futuros
Bueno, servicios pasados más servicios futuros. Y eso, pues va a ser igual que los servicios totales. ¿Están de acuerdo? Y entonces, volvemos a hacer lo mismo. Sacamos otra afín, que sería exactamente igual, pero con estos servicios. Y luego sería la aportación a valor presente, que sería esto, pero con el salario base de cotización actual. Ahí está. Y esto que pareciera un truco, pero no es un truco, el saldo total Afore. Bueno, Afore RCB. Sería la suma del saldo anterior más la suma de lo que voy a hacer por 1 más la tasa de descuento a la pues, los n periodos que faltan hacia futuro, ¿no? Aquí hay algo raro. Años cotizados antes, no hay. Y espérenme. Ah, ya vi que es. Esta fin es la de acá, ¿no? Esta. La fin sí la actualicé, la aportación es esta, y esto es la suma de todo eso llevado a valor futuro, sí. Ahí está. Y entonces, este ya era su saldo total en Afore. Y aquí, pues teníamos que sacar la pensión de rentas vitalicias, que les dije, no use la ORB, utilice la misma anualidad, que creo que está oculta. Creo que por aquí, ¿no? ¿Dónde anda la anualidad? Está antes, está en amarillo. ¿En amarillo? Ah, sí, aquí, gracias. Ok, pues entonces es si lo hacen tal cual como lo dijimos en la clase, si no también está bien, era eso menos 300,000 pesos del seguro, que obviamente pues eso cambiaría de valor entre la anualidad. Y esta sería la pensión mensual del trabajador. ¿Ok? Ahora, su tasa de reemplazo IMSS, sé que no suena lógico que lo ponga a la izquierda, pero ya lo había puesto ahí, sería la pensión entre el salario al retiro. Y ahí está. ¿Y qué creen? Ahí acaba todo. Bueno, casi todo. ¿Por qué? ¿Qué me falta para ley 97? Solo me falta un paso para ley 97. Y ese era el más complejo. Y no complejo, talachudo, porque al final es una condicional. ¿Qué me hace falta para ellos?
Miren, esto está raro, ¿no? ¿Revisar que no sea mayor al salario base de cotización a edad de retiro? Revisar que no sea... ¿Cómo se dice? Ajá, es que bueno, recuerdo que en clase se comentó que la pensión, al menos en seguridad social, Ajá. no te, no te van a dar más del salario base de cotización a tu edad de retiro. No, porque por decir, para la ley 73 puedes tener una pensión arriba del 100% si tienes muchas semanas, ¿no? O sea, es decir, si para ley 73 acumulas como 40 años, 40, como 30 y tantos años de servicio, o sea, más de 2000 semanas, estarías acumulando casi el 100% en el conjunto de cuantía básica más incrementos anuales por las semanas en exceso. Y entonces eso sumado a la asignación familiar te puede dar más del 100. Sí, Ángel. ¿No es lo de cobrar el ISR? No, porque no les pedí netos. Sí, Alejandro. Es checar si cumplió el mínimo de semanas cotizadas y si gana más de un salario mínimo. Pues el número de semanas ya habíamos visto que sí cumple, ¿no? Pero no entiendo lo que me dices del salario mínimo. Ajá, para ver si es con renta vitalicia o si tendríamos que darle una pensión mínima garantizada. Ok. Entonces justo ahí es donde entra, ¿no? Pensión mínima garantizada. Ahora, por eso les decía que esto era lo más complejo. ¿Por qué? En teoría, ¿cuál sería la pensión mínima garantizada para estos trabajadores? ¿El salario mínimo? La contribución definida. No, perdón, la beneficio definido. ¿En el IMSS? Sí, correcto. Era lo de la tabla. Ujú, correcto. Eso era lo más complejo. Y ahí sí, creo que nadie me preguntó sobre eso. Porque en el deber ser, pues debieran de aventarse pues, un montón de tablas, ¿no? O sea, es decir, hubieran tenido que sacar tablas como número de M's que tuvieran en, en ley 97, ¿no? O sea, es decir, ahorita copié esto y si quito los repetidos de esta columna, se encontraron 43 y se quitaron 26 valores. O sea, aquí en esta lista me quedan 26, lo cual quiere decir que hubiera tenido que hacer 26 tablas, ¿no creen? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo sí lo revisé, pero el valor máximo del beneficio era como 8,000 y cacho, entonces pues todos rebasan eso. Al día de hoy. ¿Qué fue esa cara, Ceci? Sí, no lo calculé bien. Pues sí, al día de hoy. ¿Por qué? Porque en teoría debía de haber tenido, les repito, 26 tablas para buscar ese salario mínimo. O la otra es buscar coincidencias. ¿A qué me refiero con coincidencias? Me voy a ir por acá. Lo primero es nadie tiene menos de 1000 semanas de cotización. ¿Están de acuerdo? Todos tienen al menos 1000. ¿Por qué? Porque si no, no cumplirían con el requisito. ¿Sí? Entonces, en eso ya me voy a quitar una fila y una columna, ¿no? Déjenme. ¿Les mandamos la tabla o qué hicimos con la tabla? Es que siempre se me Sí, olvida. me la mandaron. Está Sí, se en las la de la mandamos. tarea de la reforma. ¿Está en qué, perdón? En la asignación de la tarea de la reforma.
Ah, ok. Ah, miren, aquí está, ya la encontré. Denme un segundo. Ahí ya lo ven, ¿no? Entonces, les decía, todos tienen al menos 1000. Entonces, pues seguro entro aquí, pero podemos checar cuál es el mínimo. Y el mínimo está en 1500. Entonces, pues esa tabla, pues nada más me agarro esta fila, ¿no? Y entonces, si nada más me agarro esta fila, también nada más me voy a agarrar las filas de 65. ¿De acuerdo? Ahora, también puedo checar, porque ya lo saqué aquí, cuántas sumas gana. Entonces, por decir, miren, este sí nos truena, porque tiene menos de una UMA y debería ser al menos un salario mínimo. ¿Ya vieron? Este sí hay que checarlo, a este batillo. Porque también aquí podríamos checar cuál es el mínimo. A ver, voy a quitar. No, miren, aquí hay otro. ¿Vieron? Este también truena. Porque este 0.92 se debería de convertir en un salario mínimo. O sea, el chiste es que de esto solo tendrían que agarrar esta fila con las filas de 65 más, porque a todos los voy a retirar a los 70, ¿no? Y entonces ya no tendría que hacer una matriz tan grande. ¿Sí me explico? O sea, solo tendría que ser. Lo voy a pegar acá. Tendríamos que hacer esto junto con solo y entonces bueno, está mal. Y entonces quitar hasta aquí, ¿no? Quito, y entonces solo proyecto a futuro, ¿ok? Pero bueno, si quieren lo hacemos mañana, eso sería el paso final. Y entonces, pues ahí termina su tarea en una hora de clase o menos. ¿No? Entonces, mañana acabamos esto, pero ya les robé 5 minutos antes de que se vayan. Aviso. Ya saben que el examen va a ser el sábado y no les avisamos con tiempo lo del acordeón. Entonces, el acordeón tienen para entregarlo hasta el sábado, o sea, tienen hoy y mañana, sábado a no sé, al mediodía, tienen para entregar el acordeón. Ahora, dado que no les avisamos con tiempo, esta parte va a ser opcional, ¿ok? El acordeón va a ser opcional, la entrega, y pues obviamente esto, al ser opcional, pues solo subiría calificación, ¿ok? Y subiría calificación si entregan un acordeón bueno, ¿ok? Entonces, repito, va a ser opcional, lo vamos a poner en las reglas y si quieren subirlo, van a tener hasta el sábado al mediodía. Si no lo suben, no pasa nada. Y esto solo porque nos tardamos en avisarles del acordeón. ¿De acuerdo todos? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues nos vemos mañana, muchachos. Gracias. profe, una pregunta. Sí, Ángel. Todavía no hay fecha para el examen presencial, ¿verdad? No. Es que lo que pasa es, como tengo varias clases en línea también,
la mayoría lo está haciendo el sábado 29 de noviembre. Entonces ese día, o sea, sí se me complicaría hacer examen porque tengo justo 2, a menos que sea como en la tarde. Entonces no sé si cómo podría tener considerado eso o... Pues lo checo y si no ya te doy opciones. Ok, ¿Entre semana pudieras hacerlo? sí, sin problema. Ok, Ok, vale, vale. gracias. Sí. Gracias, Buen día, cuídense. profe. Gracias. Gracias.